Ah, sí. Hay que admitirlos, ¿verdad? Buenos días, muchachos, buenos días, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Parece que ya están todos, por ahí seguramente falta uno o dos, de hecho dos, pero vamos a empezar porque el tema es un poquito largo y realmente no creo que nos dé tiempo de terminarlo. De todos modos, ya está el video en la plataforma y, punto importante, terminando la clase, subo la guía. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Para que ya la tengan lista y puedan trabajar con ella toda la semana. Para que estén listos en el examen. Y ya me pondría de acuerdo con Noemí para ver lo de la expo, porque ella, si no me equivoco y si no malinterprete, va a participar. Pero ya platicaré con ella, ¿no? Ya más adelante. Bueno, vamos a compartir pantalla para apurarnos, porque repito, es un tema bien, bien largo y pues necesitamos darle velocidad. Ok, el día de hoy vamos a trabajar el último tema, el tema número 7 en su parte número 2, que son las decisiones financieras y las inversiones a largo plazo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a desarrollar es el método EBIT, que realmente es un método de evaluación, no es un método de aplicación financiera. ¿Estamos de acuerdo? Es un método en el cual nosotros tratamos de identificar la estructura de capital que tiene la empresa, las deudas que tiene la empresa a largo plazo, las inversiones que tiene la empresa establecidas para el largo plazo y en general cuáles son las operaciones con las que la empresa trabaja. Cuando hablo de operaciones me refiero a sistemas de calidad, gestiones de calidad, registros de calidad y en general lo que es la productividad. Y a través de todas estas variables, nosotros podemos calcular o nosotros podemos determinar perfectamente lo que es la estructura del capital. Y esta estructura del capital nos permite determinar si son sujetos de crédito las empresas, qué cantidad de crédito les podemos otorgar y cuál es la capacidad de tiempo en la que nos van a pagar ese dinero. Por lo tanto, sí es importante que nosotros encontremos que el método no se aplica, se puede aplicar desde fuera para solicitar el crédito, pero lo ideal es que la empresa siempre que va a solicitar un crédito, lo tenga listo y lo tenga listo para que pueda la empresa solventar o sustentar qué cantidad de dinero quiere, ¿no? Y entonces ese es el método EBIT o EPC, ¿no? El cual nos permite que solicitemos diferentes créditos. Y entonces ahí, cuando hablamos de los EBIT o los EPS, ¿no? Sí tenemos que establecer que este método nos indica cómo está la situación financiera de la empresa, no solamente en el presente año, sino en años pasados. Por lo tanto, nosotros tenemos que tenerlos siempre muy presentes, ¿no? Y la totalidad del método nos va a indicar algo bien, bien importante, que es la capacidad que tiene la empresa de ser ¿qué? De ser rentable. Hay negocios que son pequeñitos, pero que son altamente rentables. Hay negocios que son medianos, que son medianamente rentables. Y hay negocios que son grandes, que apenas sobreviven a los procesos económicos que están viviendo y apenas alcanzan las utilidades. Entonces, en ese sentido,
el método determina qué tan rentable es una empresa. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de rentable? Pues hablo de que están muy bien aprovechadas sus materias primas en la fabricación de productos, que los productos que se fabrican están en concordancia con el número de ventas que nosotros realizamos, que el número de desperdicios o número de saldos de productos que ya no salieron es muy pequeño. Hablo de que la empresa tiene trabajadores trabajando, bueno, con ellos durante 10 o 15 años, 7 años, ¿no? Hablo de que durante los 10, 12 años de existencia de la empresa ha generado utilidades y entonces hablamos de cierta rentabilidad. También podemos hablar de los convenios que las empresas tienen con otras empresas y eso también habla de que hay otras empresas que ya las analizan. Por lo tanto, el método EBIT o EPC mide la rentabilidad que tiene la empresa, ¿sale? Y esta rentabilidad es necesaria establecerla para determinar su nivel de apalancamiento. Esto es lo que puede pedir la empresa en relación a el pago que ésta va a hacer. Y entonces, lo que nosotros vamos a ir obteniendo es la productividad, la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad, el manejo de las cuentas de activo, el porcentaje de deuda que tiene la empresa contraída con otras instituciones y de alguna otra manera nosotros vamos a ir estableciendo qué tan sana está nuestra empresa, ¿no? Y a partir de esos datos que nos da, que son muchos y son muy variados, y la empresa que nos va a prestar el dinero puede analizar uno o todos, ahí es cuando vamos a determinar cuánto les vamos a prestar. También, desde el punto de vista ya para las empresas muy gigantes y ya de carácter internacional, se van a analizar de manera independiente lo que son el precio de las acciones. Por eso es que las empresas que que cotizan en bolsa, son empresas que son altamente cuidadosas con sus relaciones públicas, altamente cuidadosas con sus productos y altamente cuidadosas con los vínculos con el medio externo. Porque sabemos que una mala publicidad puede bajar las acciones de nuestra empresa y por lo tanto se cotice menos en la bolsa y por lo tanto su índice de rentabilidad baja. ¿Sale? En México realmente este método no lo hacemos porque no son tantas las empresas que cotizan en la bolsa por la estructura legal que nosotros tenemos. Por ahí alguien dirá, sí, profesor, son muchas, sí, tal vez sean muchas en relación a un número, pero no en el total de empresas que existen en el país. Y entonces, en ese sentido, nosotros, pues prácticamente lo desechamos porque aparte las empresas grandes o extremadamente grandes, como estamos hablando de Televisa, Bimbo, Grupo Tricom o Grupo FEMSA, ¿no? O este tipo de empresas, realmente, en términos de situación financiera en México, pues es muy favorable para ellos y entonces, pues en realidad no necesitan la solicitud de los préstamos. Pero en otros países con estructuras legales diferentes, donde se cotiza desde $4 una acción, entonces ahí sí es válido el determinar el precio de una acción como un elemento del método EBIT o EPC. Cuando nosotros analizamos la estructura del capital, nosotros tenemos que identificar dos variables. ¿Cuál ha sido su máxima ganancia en un periodo, ya sea por acción o ya sea por balance o por generación de balance de resultados, esto es utilidades, ¿no? Y también nosotros tenemos que estructurar los rendimientos, que es la segunda parte que nosotros analizamos, de los propietarios, ¿no? ¿Cuánto le damos a cada propietario a partir de las utilidades que tenemos? Y esto hace a una empresa, pues, atractiva, ¿no? Imagínense que ustedes invierten 5,000 pesos, es un ejemplo nada más, y resulta que al final del año les regresan 50, ¿no? Entonces ahí realmente el rendimiento de los propietarios se considera muy alto. Y es una empresa a la cual
se le puede invertir, se le puede aplicar recurso y sabemos que la estructura de todos sus componentes nos va a dar como resultado que pues sí nos paguen la deuda que tienen contraída con nosotros. Claro que siempre se asume que por un lado hay un nivel de estructura de capital, hay un nivel sano en el cual la empresa está gestionando, pero también se asume que hay un riesgo constante, ¿no? Y ese riesgo constante es el que nosotros tenemos que analizar. Digo, desafortunadamente siempre ponemos el ejemplo del COVID, ¿no? Pero es que realmente sí vino a modificar pues prácticamente toda la estructura de las empresas. Imagínense que estamos en marzo de 2020, que ya parece lejano, y de repente empezamos a ver que las ventas no se están dando. Y no solamente no se están dando en el territorio nacional, sino se están dando en las exportaciones, debido a que pues prácticamente toda la gente está pensando más en otros elementos de bienes y servicios que en la adquisición de productos, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a entrar en problemas de riesgo de negocio. Porque imagínense la gente que se dedicaba a la venta de ropa o a la venta de tenis o a la venta de cosméticos, ¿no? O a la venta de estas cositas que las mujeres compran, aretes, pulseras, anillos, cadenitas y estas cosas que son pues, básicas para las mujeres y que realmente compran mucho, ¿no? Entonces imagínense cuando la gente por lo menos 2 meses no salió, el flujo de dinero o que dejaron de tener. Y entonces ahí sí hablamos de un riesgo de negocio constante, no atribuible a la empresa, pero que la empresa tendría que cargar. Entonces, por ese lado, sí es necesario que nosotros, por un lado, analicemos la máxima ganancia de las acciones, por otro, el pago de utilidades a los propietarios y por el otro, aquellas cuestiones sabidas que nosotros podemos entender como riesgos del negocio al que nos dedicamos, ¿no? Aunque repito, con la pandemia, pues prácticamente todas las economías y todas las empresas se vieron afectadas. No es curioso o no es una noticia tan relevante, por ejemplo, que hoy tengamos una inflación un poco alta o alta en relación a lo que veníamos manejando. Y esto es producido por los efectos de la pandemia, ¿no? Desafortunadamente, muchos medios solamente dicen que tenemos el índice más alto de inflación desde los últimos 21 años, pero no atribuyen el porqué. Y entonces la gente pues se espanta con justa razón y evidentemente ven los precios de los productos más elevados. Entonces, pero bueno, como todas subidas tienden a bajar y luego estabilizarse, que es lo que seguramente va a pasar con el consumo, con que las medidas del COVID y la gente pues ya no se enferme y ahí vamos a encontrar una estabilidad para el mitad del próximo año. Seguramente ya las cosas estarán muy estables y siempre y cuando no haya otra circunstancia que nos afecte, ¿no? Pero yo sí calculo, yo sí he visto las proyecciones y en junio del próximo año ya estaremos en un proceso muy estable. Dejando lo que son los métodos, vamos a pasar a las políticas de dividendos, que estas ya son la parte final, pero que se analizan como parte de la solvencia, de la rentabilidad de la empresa y de lo bien estructurada o bien administrada que ésta está. Las políticas de dividendos de una empresa utilizan una estructura de pagos de dividendos de los accionistas. Cuando hablamos de dividendos, hablamos de periodos, ¿no? Y les platico un poquito la historia. En la antigüedad llegaba el dueño y llegaba y decía, necesito 40,000 pesos, ¿no? O 40 millones de pesos, como se decía antes, ¿no? Antes de los 90s. Resulta ser que en muchas ocasiones, pues la empresa no tenía esta cantidad de dinero, ¿no? Pero decía, pero pues yo soy el dueño y los necesito. Y entonces el administrador o el director de la empresa, pues tenía que mover los hilos para darle su dinero, ¿no? Y no conforme con eso, el siguiente mes o a los 2 meses llegaba y, señor, pues necesito otros 50,000 pesos, ¿no? Así se estilaba entre los 80s y los 90s.
Y el problema aquí era que cuando se le iban a pagar las utilidades, pues se le descontaban, porque era lo correcto. Y entonces, en lugar de pagarle, no sé, 1.500.000 de utilidades, se le pagaba 1 millón. Y entonces el dueño, pues, se enojaba bastante, ¿no? Y se enojaba tanto que decían, voy a sacar mi dinero. Y entonces los otros dueños le decían, es que, ¿qué crees que no puedes? Por la constitución de la empresa. Entonces voy a demandar a la empresa. Bueno, demanda a la empresa y perdía. Y entonces era una historia muy desgastante para los socios, era una historia desgastante para la empresa. Y al final el dueño, uno de los dueños, pues se sentía traicionados por los mismos, ¿no? Y entonces estas historias que pasaban se iban, bueno, ya a partir del 2000 y del más conocimiento, se van eliminando a través de las políticas de dividendos, ¿no? Donde siempre han existido, no son obligatorias, pero hoy cada vez más empresas las utilizan, ¿no? Son solamente recomendaciones que en el acta constitutiva deben estar. Por lo tanto, las políticas de dividendos se establecen tomando en cuenta los beneficios que conlleva, y aquí está la palabra clave, nada más que no veo dónde está mi puntero. Aquí está. Retener. La palabra clave de las políticas de dividendos es retener las utilidades. Entonces tú vas a decir, oye, pero ¿por qué las voy a retener? Bueno, las retienes para incrementar tu capital y que el capital sirva de garantía para inversión, y esa inversión tenga como respaldo dicho capital. Entonces es un círculo virtuoso. Entonces, las políticas de dividendos tienen esa particularidad de querer retener las utilidades para que el capital se haga más extenso. Y entonces, el valor de la empresa y la estructura financiera de la empresa se fortalezca, ¿no? Y no se debilite. Hay algunos socios que te dicen en México, ¿sabes qué? Yo quiero mis utilidades y me vale un cacahuate, ¿no? En mayo me las das y todos muy contentos, se siguen quedando con mi capital y nos vemos el próximo año. Hay otros dueños que te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que la totalidad o un porcentaje se quede en la empresa para incrementar el capital. Y es ahí cuando hablamos de políticas de dividendos. ¿Sale? Entonces, las políticas de dividendos que no son obligatorias, reitero, son la retención de un porcentaje o el total de las utilidades. ¿Cuáles son sus características? Bueno, los dividendos a menudo son parte de la estrategia de una empresa. Sin embargo, no están obligados al reembolso a los accionistas mediante dividendos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué? Este año yo, por acuerdo de socios, nos vamos a aportar el dividendo, pero el siguiente año yo quiero mi dividendo de ese año más el dividendo del año anterior. ¿Sale? Entonces, no, eso no aplica, porque nosotros tenemos que considerar que trabajamos por año contable y los años contables no son reembolsables. Entonces, no funcionan así. Esa es una de las características. En el número 2, vamos a establecer constantes y residuales, que son los 3 tipos de políticas de dividendos. Tenemos tres tipos de políticas de dividendos. Dividendos estables, dividendos constantes y dividendos residuales, que ahorita vamos a explicar qué son. Aunque los inversores saben que la empresa no está obligada a pagar dividendos reembolsables, muchos los consideran una referencia de salud financiera de la empresa. Sí, por supuesto. Y aquí se tiene que llegar a un acuerdo. Se van a quedar los dividendos 2 años, 1 año, 4 años, 5 años, y a partir del 5.º año, si queremos el pago de utilidades del año en curso, se van a quedar siempre, ¿no? Se van a quedar durante 20 años y los hijos o los nietos van a recoger los dividendos del año en curso, y a partir de ahí en sucesivo, siempre serán acuerdos a los que se lleguen. Esto es bien importante, muchachos, que ustedes, a lo mejor es un tema muy trivial, pero es importante que cuando ustedes formen su empresa, establezcan, porque ¿qué va a pasar con los dividendos? Puede ser que sus utilidades sean muy pequeñitas, puede ser que incluso no tengan utilidades en algún tiempo, pero si son constantes y su producto es bueno, las van a tener, y es importante que determinen qué va a suceder con ellas.
¿sale? Para que no haya pleitos y haya juzgados y haya, hay cosas que no deberían de haber. La mayoría de las compañías ven una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa. Son estrategias para el aumento de capital. La gerencia debe decidir sobre el monto del dividendo. Ojo, aquí es también la parte importante. Puede ser el 100%, puede ser el 10%, puede ser el 30%. Aquí siempre la gerencia y sobre todo la dirección financiera te va a decir, queremos, lo ideal es que se queden el 20% de dividendos para una estrategia corporativa. Obviamente en la junta con los directivos, con los dueños de la empresa, pues se va a establecer por qué y qué porcentaje se va a tomar. Entonces, en ese sentido, siempre se debe de llevar o traer a la gerencia para que nos explique qué onda con el dividendo. Y como decíamos, existen tres tipos de dividendos. Un dividendo estable, tenemos un dividendo constante y tenemos un dividendo residual, que ahorita vamos a explicar. Los dividendos estables son los más fáciles y los más utilizados. Y el objetivo de la política de los pagos de dividendos constantes y predecibles cada año, que es lo que se busca en la mayoría de los inversionistas. Ya sea que las ganancias suban o bajan, los inversionistas recibirán el mismo dinero. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros estamos en la junta, llegamos al acuerdo de que se nos va a dar por acuerdo financiero, el 12% del total de las utilidades y el restante 86%, 87, 88%, perdón, será emitido a el dividendo de la empresa. Entonces ahí ya lo sabemos. Ya no importa si la empresa genera 4 millones de pesos en utilidades o si genera 2 millones, se nos va a dar el 12% y listo. Es un dividendo estable. Muchos empresarios así lo quieren, así lo buscan, porque ya saben que tienen pues perfectamente establecido cuánto van a ganar. Y entonces en ese sentido, pues ya saben que ese dinero lo van a utilizar en otras inversiones. La mayoría de los inversionistas que utiliza esta estructura son empresarios o accionistas o dueños de empresas que tienen otros negocios, ¿no? O sea, yo tengo o 3, 4 empresas de las cuales soy socio y, bueno, que una me dé el 12% no se me hace mal, me permite generar ingresos y pues yo nomás estoy metiendo capital, ¿no? Entonces, esos son los dividendos estables, que nos ayudan mucho también en circunstancias donde la empresa es tremendamente estable, es tremendamente disciplinada y ya tiene una presencia muy importante dentro del mercado al cual pertenece. Después tenemos los dividendos constantes, ¿no? Donde se establece que el inversor pueda no ver un aumento de dividendos en los años de bonanza. Bajo las políticas de dividendos constantes, una compañía paga un porcentaje de sus ganancias como dividendos de cada año. De esta manera, los inversores experimentan la volatilidad total de las ganancias de la compañía. Si las ganancias aumentan, los inversores obtienen un dividendo mayor. Pero si las ganancias están bajas, los inversores pueden no recibir un dividendo, ¿no? Y entonces aquí, pues, muchos dueños no les interesa. Normalmente aquí tenemos empresas medianitas a chiquitas que dicen, ¿sabes qué? Si tenemos lana, que se quede todo en la empresa o nos quedamos con una cantidad menor a 10% y si ganamos mucho, de todos modos, que se quede el 90% en la empresa, ¿sale? Entonces aquí son dividendos constantes hacia la paga, ¿no? Y después tenemos la política de dividendos residuales, donde pues tenemos empresas en riesgo, tenemos empresas que son de recién creación y no sabemos si vamos a generar ganancias, ¿no? Por lo menos en los 3 primeros, 3, 5 años que se genere la empresa,
el inversionista debe estar muy consciente de que es difícil que genere una ganancia, ¿no? Y entonces, aquí hay un trabajo financiero muy arduo porque la estrategia corporativa es tener estable a la empresa y a partir de las utilidades hacer fuerte a la misma. Si sobra una cantidad mínima, se le manda a los socios, ¿sale? Se les manda a los socios para que disfruten de las ganancias de su capital, pero no siempre se va a dar. Y cuando hablamos de residuales, estamos hablando de menos del 3%. A eso se le llama residual. Entonces, muchos accionistas aquí, pues no le entran. Normalmente aquí son empresas familiares, las cuales, pues todas viven en la misma casa, todos dependen del mismo ingreso y entonces, pues, normalmente toda la empresa trabaja en la empresa. No es lo ideal, pero sí existe y sobre todo en México existe mucho. Y prefieren mejor políticas de dividendos, mejor prefieren un sueldo. Y entonces el dueño de la empresa es el director general y recibe un sueldo y así sucesivamente, ¿no? La esposa es la directora de recursos humanos y recibe un sueldo, ¿no? Esto no quiere decir que sea lo ideal. Si se tiene conocimiento, está bien, pero si no se tiene conocimiento y se dejan las decisiones a mandos inferiores, entonces ahí sí vamos a tener que la empresa no funcione bajo las condiciones de certeza que los principios administrativos, las técnicas administrativas y los métodos administrativos nos exigen. Y dentro de las políticas de dividendos residuales, también tenemos que hacer el análisis. Aquí les hago un caso de una empresa que quita un 75% de dividendos, pero los accionistas ven que es una empresa que es muy, muy sólida. Y entonces, aquí nada más que dentro del ejercicio, del ejemplo, perdón, nosotros tenemos que es una empresa norteamericana y las empresas norteamericanas tienen una estructura de acciones en las cuales pueden tener altos niveles de acciones o bajos niveles de acciones. Todo depende de la especulación. Y entonces aquí las políticas financieras se dicen, ¿sabes qué? Les vamos a dar el 25% residual. Residual siempre y cuando haya la estrategia financiera esté corriendo correctamente y la podamos hacer. Si no, ¿sabes qué? No les vamos a dar dinero. Vamos a guardarnos ese 25% y se los vamos a dar después. Lo que hacen los inversionistas es que analizan toda la estructura de la empresa y determinan que es una empresa sólida. Y entonces, en lugar de disminuir sus acciones, se incrementan las acciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la empresa iba a tener ganancias por lo menos ese año y que de residuales les iban a dar una cantidad grande de dinero. Es un ejemplo muy, muy común, esto que pasa, por ejemplo, en las economías de primer mundo, en la cual mucha gente, y esto sí sucede, muchachos, mucha gente en los Estados Unidos pues, es muy estudiosa, pero realmente no trabaja, porque vive de inversiones en diferentes empresas, ¿no? Y les digo, comprar una acción por $4 o por $1.25, pues es algo atractivo. En México eso pues no es posible, ¿no? Por la estructura de incertidumbre que tiene la economía mexicana, que ya es menos, pero que sigue teniendo, y que pues las empresas en ocasiones no se registran, no siguen la legalidad y las leyes no se aplican, cosa que en Estados Unidos puede ser que la ley a veces sea injusta, pero los costos por juicios son muy altos y entonces las empresas prefieren evitarse esos costos y hacer las cosas legalmente a evadir la ley, cosa que en México, bueno, pues eso no pasa. Y por eso en México no podemos acceder a acciones de 20 pesos o 30 pesos. Y les aseguro que ustedes tendrían acciones, ¿no? Que a lo mejor en el futuro les pudieran dar. A lo mejor tengo 4 acciones y a lo mejor me da 500 pesos en un año, pero son 500 pesos de la nada, ¿no? De 100 pesos. Y eso les ayuda a vivir a muchas personas en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, son historias distintas. Y ya pasaríamos al tema de las decisiones de inversión.
donde nosotros tenemos que establecer que una decisión de inversión tiene que ver con, punto número 1, oportunidades, punto número 2, rentabilidad del negocio y punto número 3, la decisión de certeza. ¿Sale? En México, repito, es difícil poder encontrar, sobre todo en el capital pequeño, estos tres elementos. Normalmente nosotros, las personas clase media hacia abajo, cuando montamos un negocio, sí vamos con una incertidumbre muy grande. Es lo natural. Y muchas veces los negocios que nosotros intentamos son de poco rendimiento. Pero al final de cuentas hay que intentarlo, muchachos. Nunca sabemos cuándo sí pueda ser muy benéfico poder montar un negocio, ¿no? Entonces yo siempre les digo, inviertan, pongan su negocio. Si pierden, bueno, pues traten de invertir lo menos posible y obtener la máxima ganancia, ¿no? Si pierden, bueno, pues hagan de cuenta que fue una borrachera y ya, ¿no? Una mala decisión de compra y ya. Pero traten de invertir. Entonces, cuando hablamos de las decisiones de inversión, tenemos que ver esos tres factores sí o sí, ¿no? Y las decisiones de inversión son aquellas en las que se cuestiona sobre el distinto tipo de recursos disponibles que nosotros vamos a aplicar, ya sea para el activo o para la optimización de la operación. Montar un negocio, muchachos, no es fácil, realmente no es fácil y dependemos del recurso disponible, del activo que es el producto o el servicio que nosotros vamos a ofrecer, que en la mayoría de los casos debería ser muy distinto a lo que ya existe en el mercado y tendríamos que establecer qué requerimientos necesitamos para poder ofrecer mi producto, mi servicio de manera operativa óptima. Entonces, cuando nosotros queremos decidir, también tenemos que identificar esos dos factores. Y otro de los factores que muchos negocios pequeños no estructuran es el tipo de estrategia, ¿no? Y yo siempre digo, el máximo error que yo he visto en finanzas o en creación de negocios o empresas es establecer que en un año nosotros vamos a recuperar la ganancia. Y eso es mentira, muchachos, ¿no? Hay empresas que tardan 4, 5, 6, 8, 10 años en recuperar su inversión. No pierden, pero no están ganando. Y la mayoría de los negocios se desespera porque no está vinculando el esfuerzo que hace contra el dinero que recibe. Y entonces ahí se desmotiva. Por lo tanto, siempre mi consejo financiero o mi consejo de negocios es monte negocios pequeños. Monte 2 negocios pequeños que le invierta a usted 1,000 pesos y trabájelos de manera alternada o de manera simultánea y le va a dejar. Y si no le deja uno, le va a dejar el otro. Y del que no le dejó, va a aprender mucho. Le va a dejar una lección que la va a utilizar en el otro negocio que tiene. Y si quieren vender pepitas y quieren vender jícamas en la mañana y pepitas en la noche, está bien, muchachos, ¿no? Hoy ustedes tienen la posibilidad de incluso vender desde casa, ¿no? Entonces siempre traten de lograr esta idea de por lo menos 2 negocios muy pequeñitos, pero que nos dejen. Y después decidir por el que más les gusta, por el que más les apasiona y por evidentemente el que más les deje. Algunos ejemplos de decisiones de inversión, bueno, son estrategias de ventas a crédito, que nosotros hemos visto que el crédito es lo más importante en la actualidad porque le permite a las empresas existir. Los planes de crecimiento y expansión de la empresa, que son decisiones de inversión. Si van a comprar, por ejemplo, ya en el caso de la familia, si van a comprar una sala, un comedor, algo para la estructura de la casa, es una inversión correcta. Si van a comprar algo que es temporal, ¿no? Como las luces navideñas, allí no es un plan de expansión, sino es otro tipo de venta, de compra, perdón, que no necesariamente le aporta mucho a el activo de la empresa. En el tercero, niveles de activos fijos y corrientes, ¿no? Activos fijos, terrenos, casas, edificios, bodegas, equipos de cómputo, equipos tecnológicos, por ahí si les gusta coleccionar cosas coleccionables que sepan que en el futuro les van a dejar una inversión, ¿no? Y activos corrientes. Deben tener, para el caso de ustedes, deben tener una cuenta en el banco, deben tener una cuenta de ahorros, deben tener en su casa ahí un guardadito que nadie sepa dónde está, en el caso que la cosa se ponga fea y que lo necesiten. Yo espero que nunca lo necesiten, pero siempre tenerlo.
¿no? Estrategias para la adquisición de activos, sí, planear cuándo van a cambiar su televisión, cuándo van a cambiar el refrigerador, cuándo se tiene que cambiar, cuándo se tiene que pintar la casa, cuándo se tiene que cambiar la puerta de la casa, por cuestiones de tiempo se van echando a perder, y esos son activos que la empresa desarrolla y de ahí tenemos que tomar decisiones importantes. Después tenemos las decisiones de financiamiento que nosotros ya hemos visto, ya sea que sean a corto plazo o a largo plazo, que vayan para incrementar el capital o vayan para generar una inversión que nos ayude mucho a mejorar la empresa. Y algunas decisiones de financiamiento tenemos inversiones en equipo, por supuesto, invertir en el mercado de dineros o en el mercado de capitales, esto es invertir en bolsa de valores o en instrumentos financieros, que por ahí hay algunos que sí son válidos y que, bueno, nada más que el problema es que son a largo plazo. Inversiones en capital de trabajo, esto es invertir en crear más empleo para que la producción de más empleo cree más productos, cree más ventas y esto les genera a ustedes una mayor ganancia. Inversión con capital propio o ajeno, ¿no? Decisión financiera y opciones de financiamiento. Después vamos a tener lo que son las decisiones de operación financiera, que estas se refieren a cómo se lleva a cabo una utilización eficiente de los recursos disponibles de una empresa. Recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos de dinero y recursos de estructura, ¿no? De lo que la empresa contiene. También es necesario que participen varias áreas de la empresa para elegir las opciones que mejor resulte para la inversión operativa o proporcione una mayor ventaja. Algunos ejemplos tenemos como mercados objetivos, donde nosotros vamos a comprar más equipo de transporte para llegar a más puntos de venta, ¿no? Y ampliar nuestro mercado. Políticas de precio, donde compramos materia prima o maquinaria de mejor calidad, en la cual podemos reducir el costo promedio y, por lo tanto, mantener los precios, tal vez no reducirlos, pero sí mantenerlos por más tiempo o por periodos más prolongados. Tenemos políticas de servicios que tienen que ver con atención a clientes, con manejo de cuentas, con no sé, a auxiliar en alguna área donde nosotros ofrecemos productos y servicios. Y tenemos luego los volúmenes de activos fijos, ¿no? Como rentas, como cosas que nosotros tenemos para largos periodos. Y tenemos decisiones sobre dividendos o utilidades. Que se consideran los dividendos que se repartirán entre los accionistas de la empresa para que estos se lleven a cabo correctamente, ¿no? Y aquí evidentemente son decisiones financieras, donde tenemos las estrategias que se emplearán para la división de las utilidades. En algunos casos, cuando el efectivo no es suficiente, se deberá determinar en la estrategia alternativa para la repartición de utilidades, que nos van a ayudar para que el accionista pueda mantener su dinero, pueda incrementar su dinero y confíe en la empresa. Y tenemos decisiones de inversión como factores que afectan la toma de decisiones. ¿Qué factores afectan la toma de decisiones para que yo invierta? Bueno, vamos a tener decisiones financieras que pueden ser difíciles. Y según Peter Drucker, la planificación a largo plazo no se trata de pensar en la decisión futura, sino en el futuro de la decisión presente. Esto es, yo decido hoy para que lo que hoy decidí me beneficie en el futuro. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Aquí termina nuestro módulo de finanzas. Ya se me va a cortar. Repito, les mando la guía terminando la clase. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase y al ratito platico con Noemí. Descansen. Profesor, dentro de 8 días no van a hacer las exposiciones. Van a hacer las expos y en teoría los exámenes. Si alguien más quiere exponer, me manda mensaje para anotarlo en la lista. Ah, bueno, Sí, gracias. buenos días,
Profesor, una pregunta. Las exposiciones van a ser el día sábado, igual que los exámenes, pero